¿Quién sí y quién no debería de seguir en América para el Clausura 2026? Bienvenidos a un nuevo video de Águilas Monumental y en esta ocasión vamos a analizar a toda la plantilla de las Águilas luego de la eliminación en cuartos de final de la Apertura 2025 ante Monterrey. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Julio? ¿Todo bien por acá? Gusto saludarte nuevamente para hablar un poquito, pues, de lo que fue, ¿no? El Apertura 2025, este último año. Ya América está próximo a regresar a la pretemporada y comenzar pues, a perfilarse, ¿no? Para este Clausura 2026 y Conca Champions 2026. Entonces hablaremos de quién sí y quién no tiene que seguir en América para competir de la mejor forma. Pues bueno, Julio, para empezar, explicar un poquito la dinámica que vamos a realizar. Vamos a estar preguntando, ¿no? El jugador en turno. O nos vamos a ir de abajo hacia arriba, es decir, de la primera línea a la segunda a la tercera, defensa, medio campo, ofensiva, y vamos a contestar quién se ha ganado ese lugar para estar en América pues, todavía más tiempo y quién no, quién ha quedado de ver y debería de salir, ¿no? Entonces, para comenzar, te quiero preguntar, vámonos con el número uno, que sería Luis Ángel Malagón, el arquero azul crema. ¿Lo ves o no lo ves, Julio? Sí, Jorge, no, yo creo que Malagón tiene que seguir, ¿no? Ahora mismo es de los mejores porteros mexicanos que hay no solo en la Liga MX, sino también va a ser uno de los que va a estar en el Mundial. Entonces, brevemente yo me quedo con que Ángel Malagón es un jugador que debe de seguir en América. El siguiente es Rodolfo Cota. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Debe de seguir o no este experimentado portero en las Águilas? Bueno, yo creo que sí, por lo menos de aquí a la Copa del Mundo, 6 meses más y después en el verano replantearse, ¿no? Que puede haber de cambios en la portería, pero para mí Cota debe de continuar. Julio, ¿cómo ves el siguiente? Que ya nos pasamos de la portería a la defensa, sería Miguel Vázquez, ¿no? Este central canterano del Club América. Sí, yo no, yo creo que Miguel Vázquez es otro de los que debe seguir. Ha tenido minutos, pocos, pero ha sumado minutos, incluso ya por encima en ocasiones de Lichnowsky, de Néstor Araujo, y es un jugador que yo creo que tiene bastante potencial. Es canterano, es mexicano, entonces es otro sí rotundo de los que deben de seguir con América de cara al futuro. Y Jorge, el siguiente es Ralph Orquín. ¿Sí o no debería de seguir para ti en las Águilas para el próximo torneo? Bueno, la falta de minutos creo que lo deja claro. Ralph Orquín para mí podría salir de América, es decir, no. Entonces deberían de buscar una nueva competencia para el titular, ¿no? Que ya hablaremos de él. Pero bueno, ¿cómo ves con Dagoberto Espinosa, que está lesionado, pero pues obviamente considerándolo a futuro? ¿Lo ves o no lo ves? No, totalmente, ¿no? Dagoberto yo creo que es junto a Miguel Vázquez otra de esas joyitas que tiene América en la cantera, entonces incluso, ¿no? Le quitó la titularidad a Kevin Álvarez en los más recientes meses, luego vino la lesión, pero sí, es otro rotundo sí que debe de seguir en América para el futuro, ¿no? Tiene mucho que aportar. El siguiente, Jorge, es Néstor Araujo. ¿Para ti debe o no de seguir en las Águilas para el 2026? Bueno, creo que Néstor, como lo dices, ¿no? Ha quedado de ver también en estos últimos torneos. Su prime parece que ha pasado. Es un central veterano, entonces definitivamente para mí no debería de continuar. Y justamente esa plaza debería estar más competitiva para Miguel Vázquez, ¿no? Después de él, otro central mexicano, Ramón Juárez, ¿cómo lo ves? Este torneo donde pues, hubo bastante polémica de si estaba o no estaba, ¿no? Sí, ¿no? Al principio comenzó no jugando, después cerró la temporada sumando bastantes minutos, por ahí en algunos siendo suplente. De hecho, en la vuelta de cuartos de final no es titular y es una sorpresa, ¿no? Pero pese a todo eso, yo creo que Ramón Juárez tiene todas las armas para seguir en América e incluso pelear por ser ese defensa titular junto a Sebastián Cáceres, ¿no? En el próximo torneo. Y el siguiente, Jorge, es Kevin Álvarez, ¿no? Otro nombre bastante polémico. Para ti debería o no seguir con América, pese a que ha venido de más a menos en cuanto a su rendimiento. Bueno, tomando en cuenta la lesión de Dagoberto, tomando en cuenta que es mexicano y no ocupa plaza, y dejando de lado los rumores de si se puede ir o no se puede ir, para mí debería de continuar por lo menos un semestre más, sobre todo por eso, ¿no? Porque América tiene que tener profundidad de plantilla, y bueno, es mexicano, no ocupa plaza, entonces debería de continuar, pero sí deberían de ir por el lateral derecho que pues, realmente llegue a ocupar ese puesto titular, ¿no? Después de él, un jugador que ha tenido minutos como lateral, mediocampista, central, pero ¿cómo la ves tú con Israel Reyes? No, es otro rotundo sí, ¿no? Rick Reyes es mexicano, va a estar en el Mundial y además, como lo mencionabas, ¿no? Es un jugador que te puede cubrir más de una posición, ha jugado como central, lateral. Este último torneo lo hizo como mediocampista, además es joven, ¿no? Incluso aún tiene proyección de ir a Europa en algunos años probablemente, entonces es otro de los jugadores que tienen que seguir en América por muchos años más y es que no sale a Europa, ¿no? El siguiente, Jorge, es Igor Lichnowsky, otro de los
criticados. Sus 2 primeros torneos con América fueron sumamente buenos, fue clave para el bicampeonato, pero ahora ha venido a la baja, ¿no? Incluso ya no es titular. Entonces te pregunto, ¿tiene que seguir o ya América le debería de dar salida al chileno? Pues 31 años, próximo a cumplir 32, como dices, ¿no? De más a menos. La lesión que tuvo también bastante longeva. Creo que al ocupar una plaza de extranjero se podría utilizar de una mejor forma, entonces debería de salir, creo que sí, y buscar esa plaza en otra posición del campo, ¿no? Creo que esta está muy fácil la respuesta, pero ¿cómo ves a Sebastián Cáceres, ¿no? Pues, defensor uno contra uno casi impasable, ¿no? En el fútbol mexicano. Sí, no, la respuesta es fácil, ¿no? Cáceres tiene que seguir en América, seleccionado uruguayo, seguramente también va a estar en el Mundial, y como lo dices, ¿no? Defendiendo a campo abierto en el mano a mano es prácticamente impasable el Charrúa, entonces es uno de los mejores centrales de la Liga MX, ¿no? América no tendría que desprenderse de él por muchos años, al menos que pegue ese salto a Europa que ya ha estado considerando en los últimos mercados, ¿no? Pero Cáceres es un sí rotundo para permanecer en América, se lo ha ganado a pulso y seguramente así seguirá. Y Jorge, me quedo con el último nombre que es Cristian Borja, otro criticado, pero que últimamente se ha ganado por ahí aparte de la afición azul crema. ¿Cómo lo ves tú? Sí, llegó un poco desconectado, ¿no? Al fútbol mexicano, en su regreso al fútbol mexicano. Fue pues, parte del tricampeonato, después parte del subcampeonato. Creo que ese torneo fue mejor y este tercer torneo para él, que terminan eliminados en cuartos de final, creo que fue uno de los mejores de la plantilla, titular indiscutible, borró prácticamente a Ralf Orquín, entonces claro que debe continuar. Por ahí está en tema de que se le termine el contrato, qué pasará con él, pero sí, otro jugador que debe estar sí o sí. Y pasando al medio campo, Julio, vamos al primer futbolista. Seguramente también respuesta fácil, Santiago Naveda, ¿no? ¿Qué opinas de este canterano que regresó y pues no pudo tener minutos? Sí, no, pese a que es canterano, Santiago Naveda, yo creo que no debería seguir en América, ¿no? No duele decirlo porque en su momento era uno de los jugadores de los que se hablaba que podía tener mayor proyección, incluso ser titular. Hay que mencionar, ¿no? Que también fue a Europa, pero lamentablemente no le fue bien. Con América le ha costado y prácticamente está totalmente borrado por André Jardine. Entonces es un rotundo no que no debería seguir en América, ¿no? Tiene que salir del equipo a buscar más oportunidades, ya sea en otro equipo de la Liga MX, al extranjero, veremos, pero no, Santiago Naveda no tiene que seguir en América. Y seguimos con otro polémico, ¿no, Jorge? Alexis Gutiérrez, ¿qué opinas de él? ¿Ganó créditos este torneo para seguir o para ti tendría que ser el último de su carrera con las Águilas? No, sí, creo que tiene créditos, además no ocupa plaza, es un mediocampista diferente, creo que a lo que se tiene con Eric, Fidalgo y pues, los demás futbolistas del club. Entonces sí creo que debe continuar, por más que haya existido críticas, Alexis tiene que seguir, seguramente en un rol secundario, pero bueno, teniendo participación cuando se lo merezcan, ¿no? Después Alan Cervantes, otro mediocampista más retrasado en contención de Santos al América, campeón en su primer torneo. ¿Cómo lo ves, Julio? Bueno, acá yo creo que es de las más complicadas que me ha tocado, pero me voy a quedar con que Alan Cervantes no debería de seguir en América, ¿no? Me parece que yo creo que ya alcanzó su techo más alto de rendimiento. Y a ver, el único plus que podríamos tomar con Cervantes es que es mexicano, pero en cuanto a características, cualidades, yo creo que desde mi punto de vista se ha quedado un poco a la baja, no ha rendido como se esperaba y quizá América podría reemplazarlo con otro mexicano en esa posición. Entonces yo me voy a quedar con que Alan Cervantes no debería de seguir en América. Y el siguiente, Jorge, es Isaías Violante. ¿Qué opinas de él? No tuvo tanta participación, pero es un futbolista joven que tiene gran proyección, entonces quiero saber tu opinión sobre si debería de seguir o no con América. Sí, Violante, que fue de los últimos refuerzos, después tuvo un mes pasadito de lesión, pero sí creo que su futuro es todavía claro, debe continuar, es también mexicano, no ocupa plaza, pero sí creo que deben de encontrarle una posición más fija, ¿no? Porque al final verlo por izquierda, por derecha, de extremo, de carrilero, de repente puede complicar algunas cosas, pero bueno, sabemos de sus mejores cualidades, ¿no? Que es el centrar, buscar al área a los delanteros, el uno contra uno también lo ha mostrado, es rápido, entonces veremos qué pasa con él, pero debe de continuar. Y pasando a otro mediocampista, vámonos con Eric Sánchez, está peleando también un lugar en la Copa del Mundo, entonces vamos a ver qué opinas de él, Julio. Sí, Eric Sánchez, ¿no? Es un jugador que a mí de momento su segundo torneo con América no me terminó de convencer. Yo creo que no es el tipo de mediocampista que necesitaba la América, sin embargo se pagó un precio bastante alto por él. Entonces me voy a quedar con que Eric Sánchez sí debería de seguir con América. Yo creo que se le puede sacar provecho, es mexicano,
no es tan grande de edad, probablemente va a ir al Mundial como lo mencionabas, entonces yo me voy a quedar con que Eric el Chiquito Sánchez sí debería de seguir con América al menos un torneo más y después ya hacer otra evaluación de cara al futuro, ¿no? Después de Eric Sánchez, Jorge, está uno que me causa intriga saber qué vas a decir, Jonathan Dos Santos, ¿debería o no seguir con América pese que ya es uno de los veteranos del equipo? Sí, lo mismo que te mencionaba al inicio con Cota, ¿no? Para mí, Jonathan Dos Santos sí tiene que seguir, dependerá de él. Tiene de repente en estos libros de pases, ¿no? Si se va o no se va ya del fútbol definitivamente, pero en caso de no irse, creo que debe continuar, por lo menos pues, estos últimos 6 meses, hacia el verano, para que la directiva pueda replantearse y escautear bien a ese reemplazo, ¿no? Que va a tener Jonathan Dos Santos, porque a pesar de ser un contención, es un contención muy diferente a lo que puede ser un contención defensivo, ¿no? Entonces es mucho más posicional, te recibe el balón, también tiene muy buena calidad y rango de pase, entonces es un futbolista también difícil de igualar, pero sí debe de continuar todavía a su veterana edad, ¿no? Y bueno, te tocó uno de los mejores futbolistas del club, entonces también la respuesta será fácil, pero Álvaro Fidalgo, ¿cómo lo ves, Julio? No hay mucho que decir de Fidalgo, ¿no? Fidalgo es un rotundo sí en mayúsculas, tiene que seguir en América. Es quizá ahora mismo el mejor futbolista que tienen las Águilas por calidad. Yo creo que, pese a que está por cumplir 29 años de edad, yo creo que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Tuvo algunas lesiones, pero eso no es ningún impedimento para que Álvaro Fidalgo siga en América. Se habla incluso de una renovación, entonces yo creo que es un hecho que tiene más que merecido quedarse en América mucho tiempo más y seguramente así será. Y vamos con Alejandro Cendejas. Jorge, ¿qué opinas de él? Yo creo que es otra respuesta también bastante clara. Sí, Cendejas debe continuar, es un futbolista destinado, creo, a pues, hacer bastantes años de carrera en el Club América, ser un jugador histórico que por sí ya lo es por el tricampeonato y demás, pero bueno, a seguir escribiendo ahí su propia historia, entonces definitivamente sí, uno de los motores del funcionamiento de Jardine, sin importar el contexto, ¿no? El contexto que esté enfrente se adapta, entonces por supuesto que sí, y bueno, el último medio, volante, extremo, Julio, pues sería Brian Rodríguez, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí tú? Sí, esta también es complicada. Yo voy a tirar acá una opinión, yo creo que polémica. Yo me voy a quedar con que Brian Rodríguez no debería de seguir en América, pese a que este último torneo fue uno de los jugadores que más goles y asistencias produjo en el Apertura 2025. Sin embargo, me parece que es difícil, ¿no? Tener a Saint-Maximin, Brian Rodríguez por el mismo costado normalmente. Es donde donde los dos se desempeñan mejor. Entonces, yo me voy a quedar con que Brian Rodríguez es una posición bastante mejorable y yo creo que podría salir de América y no afectaría tanto al rendimiento del equipo. Y bueno, Jorge, después de hablar de los porteros, defensas, mediocampistas, vamos a cerrar con el ataque de América, comenzando con un canterano, Patricio Salas. ¿Qué opinas de él? ¿Debería o no seguir con América para el 2026? Bueno, Patricio Salas tiene características interesantes, sobre todo para moverse, ¿no? De su área. Es un jugador muy móvil y tiene características muy interesantes en el tema asociativo, pero sí creo que debería de salir de América, pero no en compra, ¿no? O venta más bien, perdón, sino en un préstamo para que pueda justamente poner en práctica sus virtudes en otro club. Creo que puede potenciarlas, es cuestión de pulirlo ahí con minutos de juego, entonces sí debería de salir, pero a préstamo para en un futuro pensar en regresar, ¿no? Y después un futbolista también que pues no ha tenido minutos, sabemos las razones, pero ¿cómo ves lo de Javairo Dilrosun, Julio? Sí, no, para muchos les sorprende, pero Javairo sigue perteneciendo al América, simplemente no fue inscrito, pero yo creo que es un rotundo no en mayúsculas, ¿no? Javairo del Rosum ya no tiene que seguir con América, como clara muestra el hecho de que no lo inscribieron para este último torneo y es una respuesta bastante sencilla, ¿no? Tienen que buscarle salida en este mercado de invierno. Y Jorge, el próximo de los atacantes es Raúl La Pantera Zúñiga, llegó para este torneo, tuvo por ahí unas cuantas participaciones, marcó gol en cuartos de final. ¿Para ti debería o no seguir en las Águilas para el Clausura 2026? Sí, rotundo sí también. Zúñiga debe de seguir y deben de hacerle un contexto más favorable, ¿no? Lo hemos visto cuando se le da ese contexto como en los cuartos de final de vuelta, suele brillar, es un futbolista que finaliza bien, que ataca bien el área, que se desmarca muy bien, entonces si tú le pones balones a Zúñiga, seguramente habrá goles y ya lo demostró pues el torneo anterior, ¿no? Con el campeonato de goleo. Después de él, otro delantero, Rodrigo Aguirre, ¿cómo lo ves al Búfalo, Julio? Acá me voy a quedar con otro no. Yo creo que también, como lo mencioné con otros nombres anteriormente, ya dieron o alcanzaron su techo más alto con América. Rodrigo Aguirre es un futbolista ya de cierta edad.
Yo creo que no va a salir para el 2026, yo creo que podríamos darle un torneo más con América, sin embargo yo creo que después del Mundial incluso se le podría buscar salida y de momento me voy a quedar con que yo me voy a quedar con que sí debería salir, pero pero lo que va a pasar es que no va a salir con los planes que tiene la directiva con él, ¿no? Sin embargo, es una posición mejorable, es una posición de extranjero que se podría mejorar quizá con un futbolista más joven y de mejores condiciones para lo que busca América en ese centro delantero, ¿no? Y ya dejando atrás a Rodrigo Aguirre, otro polémico, Jorge, ¿qué opinas de Víctor Dávila, el chileno? Bueno, otro delantero no tan nominal, también condiciones diferentes, creo que sí debería de seguir, sobre todo porque de esos 4 delanteros que tienes es el delantero distinto en cuanto a cualidades, ¿no? Que puede botarse, caer a banda, jugar más al centro, girar, disparar también de larga distancia. No lo ha puesto en práctica como se esperaba, creo que no se le ha encontrado pues, esa posición ideal para él, pero por cualidades diferentes y potencial todavía y que es joven, creo que sí debería continuar. Y después de él vamos a un referente, el capitán Henry Martín. ¿Cómo lo ves, Julio? Después de este año prácticamente pues inactivo, ¿no? Solamente por momentos estuvo en el campo. Sí, con Henry es complicado, ¿no? Y yo creo que si fuera otro jugador que tuvo este último torneo, nos quedaríamos con que debería de salir de América, ¿no? Sin embargo, es Henry, es el capitán, es uno de los líderes y yo creo que ha ganado bastante crédito para darle esa oportunidad. Me voy a quedar con que pese a que tuvo un mal torneo, no tanto por rendimiento, sino más por un tema físico de lesiones, Henry Martín debería de seguir con América. Yo creo que tiene todavía bastante que darle al equipo, no es tan grande de edad. Yo creo que se puede recuperar bastante bien con este tiempo que ha pasado ya de recuperación. Entonces me voy a quedar con que Henry Martín sí debe de seguir en el América. Ha ganado crédito. Y vamos a cerrar, Jorge, con el refuerzo bomba de América para este último torneo, el francés Alain Saint-Maximin. ¿Qué te parece? ¿Tendría que seguir o no con las Águilas? Sí, Maxi debe de seguir, sobre todo fue su primer torneo, no estuvo desde el inicio, ahora tendrá pretemporada, tendrá más participación, entonces veremos cómo se le puede explotar sus mejores cualidades, pero claro que debe de continuar, sobre todo porque por talento y condiciones físicas ya va ganando, ¿no? Entonces se espera mucho de Maxi en 2026, seguramente podrá poner en prueba esas cualidades llamativas que tiene. Y pues bueno, veremos al final qué termina pasando, pero debe continuar todavía pues lo que le queda de contrato, ¿no? Y antes de terminar, Julio, bueno, aprovechamos para invitar a la gente que se suscriba al canal, que vaya a todas nuestras redes, a todas nuestras redes, que nos sigan, como Águilas Monumental, en Bola VIP también, para que vean más contenido de este tipo, sobre todo especializado en el Club América. Y para despedirnos, Julio, te dejo la más importante. André Jardine, ¿cómo lo ves? ¿Sigue? ¿No debería seguir? ¿O qué viene para él, no? Sí, ya para cerrar, quizá la más complicada, pero yo me quedo con que André Jardine ha ganado bastante crédito con América, viene de ser tricampeón. Si bien los últimos 2 torneos, en uno llega a la final, la pierde contra Toluca y en este último también logra clasificar al equipo a la liguilla, se queda en cuartos de final. Me parece que es absurdo pensar que André Jardine no debería de seguir con América, ¿no? Ha ganado bastante, ya es el técnico más ganador incluso en la historia del equipo, entonces yo me quedo actualmente en que André Jardine debe de seguir incluso varios torneos más con las Águilas. Perfecto, Julio. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.